Hola, 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 ¿cómo están? Excelente día, espero que estén muy bien. ¿Cómo están todos? Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. ¿Cómo les va? Cuéntenme, cuéntenme, ya estoy aquí de regreso. Mis amigos de Instagram y de Facebook, nada más coméntenme si me escuchan perfectamente bien en Facebook porque estoy ocupando un micrófono. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Aquí Instagram, Facebook, ya está mi queridísimo Poncho. Buenos días, Poncho, amigo. ¿Me escuchas perfectamente bien? Buenos días, Alberto. ¿Cómo les va? ¿Qué tal todo? Buenos días, Jesse. ¿Cómo están todos? Espero que muy, muy bien. Instagram sé que sí me escucha bien, pero Facebook no sé si me está escuchando bien. Fuerte y claro, dice Poncho. Gracias, gracias, Poncho. Monse ya está por aquí también. Qué padre. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a todos. Muy bien, pues vamos a comenzar. Voy a dar una breve hora de oro de 30 minutos aproximadamente, pero va a ser muy porosa. Desde mi punto de vista, quiero compartirles varias experiencias que tengo y creo que son muy valiosas para nosotros ponernos en contexto, ¿vale? Perfecto, pues voy a iniciar para que no perdamos el tiempo en, y podamos hacer una hora de oro poderosa, ¿sale? Yo sé que así lo será. Buenos días, buenos días. Excelente, buenos días, Shu, ¿cómo estás? Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos y en esta extraordinaria hora de oro les voy a compartir un poquito de mi viaje, de qué fue lo que viví en mi viaje en Estados Unidos. Estuvimos en Las Vegas, como saben, en un evento que fue un mastermind de Eric Worre, el número uno en las redes de mercadeo, mentor de mentores, mentor de mi mentora, Jessie Lee, que por cierto hoy es su cumpleaños, al igual que el de mi novia Naya. Así que felicítenlas a las dos, por favor. Y en este mastermind se me quedaron muchas cosas grabadas, al igual que por mis cinco sentidos las percibí, otras por mi intuición y corazonadas, ¿ok? Entonces voy a empezar desde allí hasta el punto de mi road trip y mi viaje con Naya y David, que hicimos un road trip de 5 días y medio, 6 aprox. Y quiero compartirte qué viví en esta experiencia. Bueno, desde el momento en el que llegas al aeropuerto en Estados Unidos, pues te das cuenta efectivamente del orden, te das cuenta de cómo son las cosas. Y cuando tú empiezas con esa claridad y con ese mindset, es muy chistoso, pero en el momento en el que tú ves orden, tú te vuelves ordenado. En el momento en el que tú ves reglas, tú sigues reglas. En el momento en el que hay reglas, tú no sigues reglas. Hay orden y tú eres desordenado, empiezas a sentir incomodidad, miedo o incluso te abrumas, te sientes frustrado. Y te voy a explicar por qué. Cuando uno de nosotros o cualquier persona, somos Messi Action, quiere decir que accionamos a lo bruto, nada más accionamos y no comprendemos qué es lo que estamos haciendo, solamente hacemos, se llama eso hacedores. Solamente hacemos por hacer, sin una planeación estratégica ni un orden indicado. Lo más común que ocurra es que en el futuro te confrontes o veas un obstáculo que pudiste haber prevenido si hubieras tenido orden y seguido reglas. ¿Qué pasa cuando en nuestra vida no hay orden y no hay reglas? Es muy, pero muy común que hagas daño a alguien, afectes algo o afectes a toda una comunidad. Y eso, por ende, tiene consecuencias. En Estados Unidos todo tiene consecuencia, sea monetaria, sea en leyes, sea como sea, tiene una consecuencia. En México, ¿qué pasa? O en ciertos países latinos, ¿qué pasa? No hay como tal una consecuencia. Voy a hablar por mi país, en el caso de México. No hay como tal consecuencias por hacer algo. La gente se hace de la vista gorda. La gente dice, ay, pues no pasa nada. El típico pensamiento del mexicano. Pero ¿qué pasa cuando tú vas a otro país siendo mexicano con esa mentalidad o ese tipo de pensamientos? Tienes que adecuarte y adaptarte lo más pronto posible. Entonces, aquí me llega un dato muy curioso y un punto de vista que te quiero compartir. ¿Por qué en otros países nos comportamos, seguimos reglas y orden
cuando en nuestro país también hay reglas y orden, mas no lo seguimos ni nosotros mismos. ¿Qué pasaría? Yo sé que, que los países son distintos, pero sí hay reglas y también hay cierto orden en México. ¿Qué pasaría si nosotros siguiéramos las reglas que hay en México? Bueno, las cosas serían diferentes, serían muy diferentes, porque cuando uno empieza se contagian los demás y cuando nosotros nos basamos en reglas y en orden, pues nosotros nos sentimos bien con nosotros mismos. Cuando nosotros no formamos parte del sistema de reglas y de orden, entonces, ¿en dónde estamos? Hacemos cada quien lo que quiera y nos tomamos de forma personal a veces que una persona se salte el semáforo cuando tú hace 2 semanas también te lo saltaste. Te sientes raro cuando una persona tira basura, cuando hace 2 semanas no recogiste la que se te cayó. ¿Sí me explico? Entonces, algo que yo veo y analizo es cómo cualquier persona puede vivir bien en un país con reglas y orden. Cuando nosotros no tenemos orden, cuando nosotros no tenemos reglas, entonces es muy fácil que afectemos, no beneficiemos, afectemos al prójimo. Y la razón es tan simple que para nosotros se nos hace bien tirar la basura ahí porque no está afectando a nadie, pero a otra persona sí le afecta. Otra persona paga sus impuestos para que se mantenga limpio. Otra persona paga sus impuestos para que haya seguridad. Otra persona paga sus impuestos para que haya buen tránsito gracias a vías bien diseñadas y bien atendidas o con mantenimiento. Entonces, a veces solamente pensamos en nosotros y no vemos por todo lo demás. Cuando yo llego a Estados Unidos, me percato de eso y cuando empiezo a convivir con los americanos, también me doy cuenta de ciertas cosas. Los americanos son muy rápidos en ser amables, son demasiado rápidos, demasiado, demasiado rápidos. Y la diferencia entre el mexicano y el americano es la siguiente. El mexicano le cuesta trabajo hacer rapport. El rapport es, pum, romper el hielo luego, luego. El gringo no. Con el gringo puedes hacer rapport en segundos. Clic, es un clic enseguida, así, bruto. Y en el caso del mexicano, es un poco más tardado. Porque el mexicano, si te das cuenta, es juicioso, te barre, te observa, te analiza y ve si puede confiar en ti. El gringo no. El gringo confía en ti, primero, que crea un canal para hacer rapport. El mexicano te barre, te enjuicia y el primero que se atreva a abrir la boca, de acuerdo a cómo se refiere a ti o qué es lo que te dice, tú vas a decidir si hablar o no con él o entablar una conversación. ¿Sí me explicó? Entonces, esto es bastante interesante, porque aquí hay otro punto evolutivo. El gringo no te invita tan fácil a su casa o no te invita tan fácil al lugar a donde van a ir. En cambio, el mexicano, una vez que rompes rapport en el Oxxo, en la tienda, en el súper, te puede empezar a recomendar y recomendar y recomendar y después te pasa el teléfono y esto y el otro y bla, 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 y se vuelven amigos. Pero el primer punto es sumamente importante y lo chistoso es el juicio. ¿Por qué enjuiciamos? Porque somos una cultura bastante retraída, somos una cultura bastante em, como con envidias, como con juicios. En cambio, el americano no está enfocado en eso, el americano está enfocado en simplemente fluir, dar, hacer. Y el mexicano está enfocado en cuidarse, aguas, no confíes, no esto, te puede robar. ¿Sí me explicó? En México ni confías en los Ubers. En Estados Unidos, si no confías en alguien es llamas a la policía y en un segundo le caen. ¿Sí me explicó? Aquí en México es llamas a la policía, tengo miedo de llamar a la policía. ¿Sí me explicó? Entonces, es un dato cultural muy chistoso, pero si nosotros siguiéramos el orden y las reglas como son, nosotros podríamos crear un modelo muy diferente en la mente de las futuras generaciones. Porque las futuras generaciones, a pesar de que hoy esté marcado mucha la corrupción y esté marcado mucho el desorden, créanme que sí se puede hacer algo. Se puede hacer algo, por supuesto. Pero tenemos que empezar con un cambio mediante el ejemplo de estas generaciones que ya están desarrolladas, por ejemplo, la mía, los 80s, los 70s, los 60s. Todas estas generaciones podemos hacer algo.
para las futuras generaciones que nos están observando. Pero cuando esas futuras generaciones observan todo esto que es distinto a un país y el otro, entonces, pues simplemente se tienen que adaptar a cómo es su país. Cuando en realidad podríamos nosotros adaptarnos a las reglas y no a las masas. Y ese es el detalle, te adaptas a las masas en lugar de adaptarte a las reglas. Ajá. ¿Qué pasa cuando llego a este grandioso evento de Eric Worre? Para empezar, entro a una casa de 300 millones de pesos, 15 millones de dólares. No está Eric Worre en ese momento. Entras como si nada, abres la puerta, te recibe un asistente, habla con mi mentora Jessie Lee como si la conociera de toda la vida. Nada más nos piden que firmamos unas cosas, nos dejan estar en toda la casa, no se preocupan porque alguien se vaya a robar algo, no se preocupan porque vayan a dañar algo, no te dicen no, es, eres completamente responsable, eres suficientemente grande, consciente de que te debes de comportar bien. ¿Sí me explicó? Entonces, cuando tú estás en un mood y en un mindset, en una mentalidad de que debo de seguir orden, debe de haber reglas, debo de comportarme, todo fluye. Y puedes estar en lugares fantásticos y te pueden proveer, brindar, aportar, usar, tomar, etcétera. Hacer uso de las instalaciones. Te voy a dar un panorama de qué fue lo que hicimos. En ese mastermind, al principio, entramos a su casa, nos tomamos decenas o cientos de fotos, decenas de videos, grabamos Facebook Lives y después empezó el mastermind. El mastermind fue en una sala espectacular donde pues había pantalla, también podías estar escuchando la siguiente parte del mastermind afuera porque tienen un cine y abajo estaba el estudio donde se hacía la grabación por Zoom y todo el set de cámaras profesional y todo que tiene Eric Worre. Pero jamás nos dijeron, no toques eso, no te dirijas ahí, cuidado con tus zapatos, no vayas a tirar esto, no puedes usar este baño. Nos dijeron, hay 6 baños, pueden usar el que quieran. Nada más cuando estemos en el set, no hagan mucho ruido en el baño de afuera, porque si no, se puede escuchar en el de abajo. Fue la única limitante que nos pusieron. Entonces, cuando nosotros entendemos que debemos de comportarnos, no importa en dónde estemos, las cosas son distintas, son diferentes, muy, muy, muy diferentes. Ujú. Para todo hay reglas. Y gracias a las reglas en Estados Unidos, puedes vivir como se vive en Estados Unidos, sin estar pensando en quién me va a fregar, quién me va a robar y ahora a quién le digo. No, cuando hay reglas y todos cumplen las reglas, el gobierno debe de cumplir las reglas, la policía debe de cumplir las reglas, los organismos institucionales, los organismos de seguridad, de atención médica deben de cumplir las reglas. Entonces, este tipo de reuniones, no solamente te estoy hablando del contexto de un país, sino también el contexto de ya en particular una familia llamada Worre o Eric Worre, porque es Eric Worre y Marina Worre. Cómo no están preocupados por, ay, ¿y qué tal si meten un ladrón a mi casa? Ay, no vayas a traer a cualquier persona. Eric Worre no conoce a nadie de los que fuimos personalmente, conoce a Jessie Lee. Confía en Jessie Lee, entonces Jessie Lee trae a la gente. Jessie Lee sabe que todos nos vamos a comportar, asume que somos personas responsables, comprometidas, que sabemos seguir reglas y tener orden, ¿cierto? Pero, ¿por qué a veces cuando hacemos una fiesta, cuando estamos en algún lugar, en una reunión en México, tenemos que estar cuidando, poniendo seguros en las puertas? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué somos así? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos crear esos puentes de confianza hacia todas las personas que empiezan a involucrarse en nuestras vidas, para que de esa forma o de esa manera podamos convivir mejor y enfocarnos en lo que tenemos que hacer? Eric Worre nos dio un extraordinario entrenamiento. Imagínate que él hubiera estado pensando, híjole, allá afuera hay unas personas que se salieron ahorita a ver si no me fregan y me rompen el vidrio o esto y el otro. No. Cuando nosotros ponemos atención a dos cosas, dos eventos, dos situaciones, hay emociones dispersas en varios lados.
no damos el 100% a nosotros. Entonces, no estamos poniendo atención a lo que estamos haciendo. Por lo tanto, la entrega que nos brindan es mínima a comparación de lo que podríamos hacer. ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos todo nuestro foco en lo que debemos hacer? Somos más productivos, más eficientes. Y algo que me di cuenta es que las únicas policías que había, literal, las únicas policías que yo vi fue en las carreteras interestatales para reducir tu nivel de velocidad, respetar los niveles de velocidad. Y en Las Vegas, al momento de salir de los antros, las únicas policías que vi. Pero imagínate estar en una ciudad como Las Vegas, donde hay drogas, hay sexo, hay apuestas, hay demasiado dinero, hay muchos egos de muchas culturas, hay negros, hindús, mexicanos, latinos, americanos, eh, ingleses, europeos, hay de todos, de todo tipo. Entonces, si hay de todo tipo de estas personas, de estas culturas, y se respetan, solamente con una llamada, la policía puede llegar y poner orden. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros podemos convivir bien gracias a las reglas, gracias al orden, no hay de qué preocuparnos más que disfrutar. Puedes disfrutar de las apuestas, puedes disfrutar de los excesos, puedes disfrutar de esto y del otro. Si te excedes y afectas a alguien, hay consecuencias. Si te excedes y sigues las reglas, no hay consecuencias. ¿Sí me explico? Entonces, ponte a pensar, en una ciudad tan transitada, es la tercera ciudad más visitada de Estados Unidos. La número uno es Nueva York, la segunda Miami, la tercera Las Vegas. Si en cada una de estas, si en esta ciudad tan visitada, donde hay tanto riesgo de que cualquier loco saque una pistola, pum, 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 porque en América muchos usan armas, de que cualquier persona golpee a otro porque le gustó tu novia o se gustaron o le guiñó el ojo o lo provocó o esto. Imagínate, hay tanto de todo y hay tanto orden. No estás viendo que a cada rato se estén peleando como en un estadio de fútbol, no estás viendo que se estén peleando, no. Entonces, esto te lo estoy platicando de desde el momento en el que llegas al país, el momento en el que convives en una reunión especial en una casa donde entras como desconocido, hasta el macro de cómo te desenvuelves a lo largo de la calle y de cómo puedes controlar a toda una ciudad en exceso. Son excesos. Entonces, imagínate, México no está en ese punto, en donde tengas una ciudad donde sabes que es borrachera tras borrachera, apuesta tras apuesta, sexo tras sexo, droga tras droga. No, no existe. ¿Qué pasaría si existiera? Pues, ese esa es la perspectiva, porque nosotros debemos de pensar, estoy a Las Vegas, ¿qué pasa detrás de bambalinas, detrás de las cámaras, detrás de toda la comunicación entre seguridad tras seguridad? ¿Qué es lo que pasa en las computadoras para que haya tanto orden? Y lo único que te puedo decir es, hay reglas nada más. Si nosotros seguimos las reglas, se convive bien. Si nosotros no seguimos las reglas, entonces tenemos que usar la fuerza, tenemos que usar autoridades y tenemos que invertir tiempo, energía, incluso fuerza innecesaria. Así que esta es mi invitación. Mi invitación como cultura latina es, sigan reglas. Yo sé que aquí hay latinos que me están viendo que viven en Estados Unidos. Qué chistoso, pero fíjense bien los latinos que viven en Estados Unidos, cómo allá se comportan y cómo en México no se comportan. ¿Se han dado cuenta? Es chistoso, ¿no? Es chistoso. Pero una vez que te comportas allá, también te deberías de comportar aquí. Entonces, si empezamos a hacer eso, nos vamos a dar cuenta que podemos ser mejores, mejores ante nuestro país, ante las futuras generaciones. Ujú. Por ejemplo, les voy a platicar ahora cómo fue nuestro viaje, nuestro road trip. Y Las Vegas es una ciudad muy difícil de manejar. David estuvo manejando y decía, esto está muy difícil, es difícil de manejar. David es una persona que
sigue demasiado las reglas y es algo que le admiro mucho. Tiene demasiado orden. Si le das correctas instrucciones, él ejecuta de forma efectiva. Entonces, David seguía las reglas para todo como literal, como un americano. ¿Por qué? Porque previenes que te vayan a detener, previenes de que vayas a cometer un accidente, previenes de que vayas a cometer una riña, etcétera. Y, mientras íbamos manejando, yo estaba observando todas esas cosas, y atrás iba mi novia Naya. Mi novia Naya llevaba todo el itinerario, y el itinerario tenía, pues, cierto orden para llegar a cierta hora a las ciudades, a los spots, a los eventos, a las localidades. Y a veces Naya se desesperaba con David, porque David abría el mapa y decía: "A ver, tenemos que, ujú, ujú, ajá, ajá". Y él ordenadamente quería planear en su cabeza qué tenía que hacer. Tiene pros y contras, obviamente, pero sabía antes qué hacer. A veces Naya le decía: "Métete aquí", y le decía David a Naya: "No, Naya, hay reglas, hay orden". Yo no les decía nada, yo solamente observaba. Y no culpo a Naya, por supuesto, porque en ese momento quise ser pasivo, porque estaba en un mood de aprender. Pero con mi cultura latina, yo hubiera sido igual que Naya. Con mi cultura de México, yo hubiera sido igual que Naya. Entonces, en ese momento aprendí muchas cosas, porque cuando nosotros hacemos las cosas en desorden y mal hechas y rápido, es cuando vienen los problemas. No lo vemos a largo plazo. Y a lo mejor no lo vemos porque dices: "Nadie nos está viendo, hazlo así, crúzate aquí". No, tienes que seguir las reglas. Porque si haces una cosa mal cuando nadie te ve, también vas a hacer las cosas mal cuando todos te ven. Entonces, recuerda que integridad es hacer las cosas correctas cuando nadie te está observando. Algo que observé demasiado fue la limpieza, fue que en todos lados había baño, todos los baños estaban limpios, em, en todos lados había papel, en todos lados estaba pavimentado, todos lados estaba habilitado para silla de ruedas. Todos lados estaba habilitado para el coche, para deportivos, no había ningún tope que raspara, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, como cultura latina y México, crear un país mejor para las futuras generaciones? Porque la solución no es irte a vivir allá. Sí es una solución, te puedes ir a vivir allá si quieres, pero una solución para todos los amantes de nuestro país y fervientes patriotas, si lo quieres llamar así, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para empezar un cambio en nuestro país? Pues cambiar nosotros, solamente así. Porque si no cambiamos nosotros y seguimos lo que las masas hacen, seguiremos viviendo lo mismo que hemos vivido en los últimos 150 años. Por lo tanto, ¿cuál es la reflexión de todo esto? La reflexión es, mientras haya orden y sigas las reglas, el país se verá mejor. Ajá. Hace rato fui al gimnasio y pues vi un montón de desorden. Ahora que regresas a tu país, ves desorden en todos lados. Ves cómo la gente maneja, ves cómo no se respetan señalamientos, ves cómo no se respetan líneas, ves cómo no hay cultura de contribución, de tú pasas primero, después yo. No hay. Y la razón por la cual no hay es porque el mexicano está preocupado por su propia agenda, en lugar de estar preocupados porque funcione para todos. Porque cuando tú piensas por ti, no te das cuenta que puedes afectar al otro y entonces se afectan a todos. Y en la otra cultura es, pienso por todos y al pensar por todos me beneficio yo. ¿Sí me explicó? Entonces, desde un principio hay liderazgo y allí es donde empieza a cambiar la mentalidad. Allí es donde empieza a cambiar absolutamente todo. Eh, por ejemplo, vimos mucho en ciertos hoteles, si la gente no traía mascarilla, te daban una mascarilla. Era, ponte la mascarilla, aquí hay, aquí hay. Ujú. No puedes apostar si no traes la mascarilla arriba.
no puedes estar este, en tal cosa si no traes la mascarilla, en el elevador si no traes la mascarilla, en el lobby si no traes la mascarilla, ¿no? El del Uber, señorita, súbase la mascarilla, te llaman la atención. No es como, sigue las reglas, yo solo sigue las reglas, ¿sí me explicó? Y cuando tú sigues las reglas, no tienes por qué reclamarle a la persona. Si tú no estás siguiendo las reglas, no tienes por qué reclamarle a la persona, ¿sí me explicó? Íbamos en un Uber con Jessie Lee y 5 personas más y yo. Y Jessie Lee traía la mascarilla abajo y el taxista volteó y le dijo, señorita, tiene que subirse la mascarilla. Tiene que subirse la mascarilla. Jessie Lee siguió las reglas. Claro, sorry. No tenía que tomárselo personal porque no estaba siguiendo las reglas. Cuando tú te subes a un Uber, ¿qué dice? Porta la mascarilla. ¿Por qué en México a veces no lo hacemos? ¿Sí me explicó? Como que todo el tiempo estamos viendo no pasa nada. Sí pasa. Y esa es la razón por la cual todas las generaciones estamos haciendo un efecto cola. Y el efecto cola es, mi papá lo hizo, yo también lo hago. Si a mi papá, si alguien le dice algo a mi papá reacciona, se lo toma personal y le dice: "A mí, tú no me hables así". Y entonces el niño, cuando el maestro le dice: "Ponte la mascarilla, Joaquín", dice: "A ver, tú no me tienes por qué hablar así". Entonces, todo es duplicación, todo es duplicación. Y entonces, generación tras generación, estamos arrastrando un efecto debido al liderazgo de las generaciones más maduras, según esto. Y debido a eso tenemos el país que tenemos. Y esa es la razón por la cual tenemos el presidente que tenemos. Porque bajo nuestro estado de conciencia, no importa en qué estatus estés, no importa qué tan, cuánto dinero tengas. Hay muchas personas en México que tienen dinero y no siguen reglas, que también sobornan, que también pagan y esto y el otro. Entonces, ¿qué pasa cuando tú quieres salirte de esa burbuja, quieres salirte de esas masas? Si tú empiezas a hacer algo y empiezas a contagiarlo, como lo que te estoy tratando de hacer y mostrar, te darás cuenta que puedes vivir mejor. Porque los latinos que nacieron aquí en México viven mejor en Estados Unidos solamente porque hay reglas. Pero tú eres latino, tú eres mexicano, tú eres venezolano, tú eres colombiano. ¿Y por qué vives mejor allá? Si eres latino, si te criaste en un país latino, tus heridas de la infancia no los curó un país. Tú sigues teniendo esas heridas de la infancia, sigues teniendo los mismos padres. ¿Cierto o falso? Entonces, esto es lo más importante y lo más valioso de toda esta conversación. ¿Cómo es posible que solamente por pisar un país te conviertas en una persona diferente? ¡Wow! Eso es cuántico. ¿Sabes por qué? Porque cambió tu estado mental enseguida, debido a que ves algo, reglas. Entonces, si nosotros tuviéramos reglas marcadas y estaríamos dispuestos a seguirlas, así cambiamos. Así cambiamos. Pero requerimos una masa crítica suficientemente grande como para hacer eso. Son reglas nada más, porque tú sigues siendo el mismo. Pero gracias a las reglas, que hay consecuencias, tú debes de comportarte. En Estados Unidos, en un parque que se llama Bryce Canyon, había lugares padrísimos para tomarte fotos. Y había unos así que eran brutos, brutos. En Bryce Canyon era un parque como que más delicado porque literal como que las piedras si te subías, pues posiblemente se podrían desmoronar, están muy delgadas, no era como el Gran Cañón, que es una masa enorme de piedras de billones de años, aquí era distinto. Y había spots, lugares donde te podías poner y tomarte una foto espectacular, y yo le decía a Nadia y a David, mire, ahí estaría padrísimo. Y caminábamos un poquito y veíamos un letrero que decía, penalty $100. O sea, ponían una em, pequeña cadena y decía penalty $100. O sea, si cruzabas la cadena, $100. ¿Sí me explicó? Entonces, no había gente loca pasándose, no había nadie que dijera, voy a romper las reglas, nadie me está viendo. Es con una simple cadena, no importa que no hubiera nadie más que tú no te tomabas la foto. Entonces, quiero que veas cómo ese simple hecho de haber reglas cambia por completo tu comportamiento, por muy gallardo que seas, por muy desmadroso que seas,
por muy atrevido que seas, lo que quieras, cambia tu actitud enseguida. Y entonces disfrutas, todos disfrutan, no tienen que llamarle a la ambulancia porque uno se cayó, se rompió el brazo, se mató. ¿Sí me explicó? Entonces, previenes antes de que sucedan las cosas cuando hay reglas. Y como previenes antes, el orden existe de mejor forma, la efectividad existe. Somos más eficientes, más efectivos y nos dedicamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es vivir con gusto, gozo y gloria, en lugar de estar preocupados por otras cosas. Ajá. Es como, no te preocupas por las cosas, no te preocupas por si va a llegar la ambulancia, por si te van a atender bien, no te preocupas por si el policía va a ser un corrupto. No, hay reglas también para los policías. Usas tu fuerza en contra de mí, tú te fregas, no yo. ¿Sí me explicó? Entonces es importantísimo esta parte. Por ejemplo, en Estados Unidos no te le puedes poner al brinco al policía. En México he visto motociclistas que se le ponen al brinco a cualquier policía, que le hablan mal a cualquier policía. La ley es la ley y debemos de cumplirla. ¿Sí me explicó? No por eso quiere decir que ellos te van a hablar mal, pero tú tienes que saber seguir las leyes. Y también por eso los policías son como son, porque están tachados así porque sí, hay generaciones de policías que han sido corruptos. Entonces, como son tachados así, entonces te tienen que tratar así también. Porque es un pelear, pelear, en lugar de que sea un ganar, ganar y ver por el otro. Entonces, todo afecta a todo, provocando que haya caos y provocando que nunca lleguemos a un país con soberanía, seguridad y prosperidad. Lo único que hacemos es que tengamos un país como lo tenemos. Y amo mi país, por supuesto. Aquí nací, aquí he crecido y aquí es donde he obtenido absolutamente todo. Pero es importante aprender de un país primermundista. Es como, tú quieres tener los resultados de un país primermundista. Tú quieres transportarte por cualquier parte del mundo, por cualquier parte de tu propio país. Qué triste que siempre estamos pensando, en lugar de que podamos ir a Oaxaca manejando, estamos pensando, híjole, pero está medio inseguro ahorita, ¿no? Híjole, Acapulco está inseguro, ¿no? Híjole, para ir a Silao está inseguro, para ir a Tamaulipas está, o sea, qué triste que tengamos que estar pensando que hoy no puedo usar mi camioneta, hoy no puedo llegar al aeropuerto por la inseguridad. Y eso es a base de falta de reglas por parte del gobierno y por parte de uno mismo. Ajá, porque lo permitimos. Entonces, ahí es cuando empezamos a decir, no, pues mejor no, y tu energía se va hacia otro sitio. En lugar de que tu energía se vaya a la prosperidad, a la abundancia, a la salud, a todo esto que es fantástico, se va hacia energías negativas. Y entonces piensas negativo, y entonces piensas pestes, y entonces eres inseguro, y entonces el mexicano enjuicia, y entonces el mexicano barre, y entonces el mexicano se siente Uta, el rey de Malasia, ¿no? El presidente de Malasia. Cuando somos personas nada más. Ajá. Entonces, siempre estamos pensando por nosotros mismos en lugar de pensar por todos siguiendo reglas. Eso era lo que te quería compartir de esto. Fue un viaje fantástico, un viaje increíble, gracias a que pues todo el tiempo estamos seguros, navegando a través de las carreteras que no eran interestatales. Ahí no había ninguna patrulla, ningún policía, pero afortunadamente puedes ir a una buena velocidad, sabes que no se te poncha la llanta, no hay hoyos, no hay baches, em, hay letreros para todo, señalización para todo, hay, hay letreros de cuánta pendiente existe en la bajada, o sea, de cuántos grados, hay todo, hay absolutamente todo. Y cuando tú pones reglas, señalamientos, instrucciones, haces autosuficiente e independiente a la persona. Y al momento de darle poder a la persona, se vuelve responsable. Al momento de ser responsable y darle poder, gracias a las instrucciones y señalamientos, entonces deja de ser una víctima y empieza a darse cuenta que él tuvo ese resultado por sí mismo. No estoy diciendo que todo Estados Unidos sea consciente. Recuerda el libro que les platiqué de los niveles de conciencia. Dice que el 60% de los americanos tiene 205
nivel de 205 de conciencia, cuando el mexicano tiene 195. Y para subir de nivel de conciencia al 205 te tardas aproximadamente 70 años. Imagínate, 70 años. Entonces está increíble, es un punto muy bueno a considerar. Chéquenlo. Y eso era lo que les quería compartir de esta gran travesía que tuvimos. Espero que haya sido de valor toda la conversación del día de hoy y pues que sigan reglas, nada más. Sigan reglas. A lo mejor no verás el cambio luego, luego, pero por lo menos tú te sientes bien, te sientes a gusto. Y si alguien más no quiere seguir las reglas, no te preocupes. A lo mejor lo contagias y de esa forma cambia por completo su estructura, su mindset, su forma de ser. Ajá. Así como tú cambias tan rápido al entrar a un país, así otra persona puede cambiar. No sabemos. Solo sabemos lo que sí podemos hacer y es ser mejores. Les mando un fuerte abrazo a todos. Espero que les haya gustado. Nos vemos mañana también en la hora de oro. Bye bye.